Amén, hermanos. Vamos a ir a la escritura. Por favor, Mateo 6, versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Muy bien. Mateo 6, 5 al 8 dice así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Qué Padre amoroso tenemos en ti, Señor. Qué Padre precioso en los cielos y en nuestros corazones. Señor, tu palabra es verdad. Por favor, Señor, haznos, por tu gracia, prestar atención a tus palabras. Prestar atención a tus palabras eternas. Señor, será una gran bendición para todos nosotros. Dios amado, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Edifícanos, por favor. Ilumínanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Si le ponemos atención a hay muchos detalles aquí, ¿no? Y creo que esta es una sesión nomás, aunque era un poquito larga, pero una que es cómo orar. Imagínense, hermanos, es un tema maravilloso, cómo orar a Dios, ¿no? Ya, entonces, en Mateo 6, 5 al 8 que acabamos de leer, tenemos el segundo ejemplo de las ilustraciones que Dios da al gran principio que nos puso al comienzo. La oración es el segundo ejemplo, la oración. Este ejemplo usa el Señor para ilustrar su enseñanza de la vida religiosa, ¿no? Nuestra vida espiritual, religiosa, nuestra vida de culto, la enseña aquí el Señor. ¿Ya? El gran tema está en los versículos 1 al 18. Al principio había dicho el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, no permitan que eso los cautive, porque puede ser muy placentero, muy interesante, muy agradable saber que me están viendo. El Dios así es, hermanos. Está llamando la atención. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el peor negocio es ese. Exaltar nuestro ego es el peor negocio. Crucificarlo es lo más sabio para ese día y para la eternidad. Muy bien, entonces, pasamos ahora de dar limosna a orar a Dios. Limosna hemos estudiado. Ahora, orar a Dios. Aquí, de nuevo, encontramos la misma característica general, o sea, de la exhibición que Cristo ya ha descrito. En orar también hay exhibición, como en dar limosna. Las oraciones pueden ser muy peligrosas en ese sentido. Entonces, por desgracia, esto es muy evidente. En el tiempo del Señor era evidente, ahora es muy evidente, ¿no? Porque en nuestro tiempo estamos con el mundo en la casa, pues vemos miles de predicadores, y esto hay, tristemente. Entonces, este pasaje bíblico es muy penetrante y a la vez muy humillante para nosotros. Existe siempre la tendencia en nosotros de culpar al hipócrita fariseo cuando leemos esto, esos fariseos, ¿no? Sin considerarnos a nosotros mismos.
Parece nomás, hermanos, que cargamos un fariseo todos en la cara. ¿No? Un pastor amigo dijo el otro día: yo soy una mezcla de fariseo y saduceo. Le digo, es esa carne está ahí. Algo hay que hacer con ella. Es lo que está enseñando el Señor aquí. Por eso hay instrucciones precisas. Entonces, si no nos consideramos a nosotros mismos en esta enseñanza, nos perdemos la denuncia devastadora que Cristo hace de los efectos terribles del pecado en el alma humana. Los efectos del pecado son muy profundos, ahora lo vamos a ver con más claridad, creo, y sobre todo el pecado del orgullo. He aquí la enseñanza de Cristo. El hecho es que el pecado nos acompaña siempre, ¿no? Está en nuestra constitución, incluso cuando oramos. Fíjense, cuando oramos, el pecado está atento a ver qué puede hacer para deshacer esta obra, para interrumpir o para tergiversarla. El pecado es algo muy terrible. La Biblia muestra que el pecado no comenzó aquí abajo en la tierra, ¿no es cierto? El pecado, hermanos, antes de la caída en el huerto, hubo una caída en el cielo, ¿no? Satanás era un ser perfecto, brillante, sabio, moraba en la gloria delante de Dios, pero tuvo una caída calamitosa y definitiva. ¿Qué quiere decir definitiva? Que no hubo para él redención. Cayó una vez para siempre y Dios lo expulsó. En cambio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó, pero los llamó, los buscó y les prometió una redención en Cristo. Es en Génesis 3:15. Ahora, esta es la esencia de la enseñanza de nuestro Señor en estos versículos. Es una denuncia muy fuerte a la naturaleza horrorosa del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, en la vida pasada hacíamos chistes del pecado, pero viendo, hermanos, la profundidad de esto y teniendo la luz de Dios, no se puede jugar con esto. No se puede jugar. Ahora, parece que la mayoría de las personas entiende pecado o lo relaciona con actos pecaminosos. Ya, pero eso es una falacia. Pensar en el pecado solo en actos pecaminosos es una falacia. Y pensar así es no comprender el pecado en su magnitud. Por ejemplo, hemos oído hablar, o un niño, un joven pregunta: ¿es pecado ir a bailar? Otro dice: ¿es pecado fumar? ¿Qué tal un vasito, digamos, de un traguito, un vino? Siempre pensando en el pecado en actos pecaminosos. Pero el pecado es mucho más que eso. La Biblia enseña que el pecado es esencialmente una disposición, un estado del corazón. Y en última instancia, el pecado es adorarse y adularse a uno mismo. El pecado, hermanos, es adularse a uno mismo y desinteresarnos del Señor. Y esta tendencia nos sigue incluso cuando vamos a orar al Señor. Nos persigue para darnos algún golpe. O sea, la maldad del pecado nos sigue hasta cuando vamos a nuestro lugar de oración. ¿Ya? Y, hermanos, a ver, ¿qué puede hacer contra nosotros? Ataca el pecado en sí mismo, es el mismísimo escenario de nuestra oración. Tal es la índole de este mal que ha entrado en nuestra naturaleza y que nos contamina tanto. Cuando el hombre de Dios se dedica a la forma más elevada de actividad, ¿cuál es la forma más elevada de actividad del cristiano? La oración. La oración es lo más alto que hay. Imagínense orar a Dios, ¿no? Todavía tiene que vigilar y luchar contra ese mal. Tenemos que estar atentos. El cristiano tiene que vigilar. Como cristianos tenemos que vigilar las artimañas del pecado que están en nuestros miembros. Ahora, orar siempre ha sido la imagen más elevada que se puede tener del ser humano, ¿no? Se trata de la actitud más noble. Nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión con Dios a los pies de Cristo. Y sin embargo, Cristo nos enseña que el pecado
puede afectarnos seriamente, incluso cuando buscamos a Dios. En nuestra búsqueda a Dios, que es lo normal del cristiano, ojo, atentos por la gracia de Dios, de las artimañas del pecado, que nos engaña, el pecado engaña. Entonces, qué importante no será estar de acuerdo con el Nuevo Testamento para empezar a entender más profundamente esta realidad del pecado. Somos inclinados a ver solo, digamos, el pecado en unas manifestaciones de las más bajas. Digamos, vemos un drogadito tirado en una calle y decimos, he ahí el pecado. Sí, pero no es su esencia. La esencia está más adentro de lo que hace ese hombre consumiendo drogas. Para formarnos una idea exacta del pecado, debemos ver algún gran santo, entre comillas, ponemos gran santo, o sea, un santo sobresaliente de la vida cristiana, en su momento devocional ante Dios. Pensemos en uno de esos, al menos de la Biblia, orando a Dios, ¿ya? Aún en esas circunstancias, el yo le está asediando. Y la tentación para él consiste en empezar, ¿cuán santo es? Soy santo. Por ejemplo, ¿cuán santo soy? Y empieza a adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios y decir, ¿cuán santo es? Ahora es verdad que somos santos, y lo decimos sin ningún problema, pero cuidado con la vanidad y el orgullo en esa verdad. El profeta Isaías tuvo una experiencia valiosa delante de Dios, ¿se acuerdan? Isaías, capítulo 6, 1 al 5, vamos a ver los detalles, capítulo 6 de Isaías, 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, aquí está hablando Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Se imaginan esa visión? Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. O sea, entre ellos decían, Santo, Santo, Santo. Hermanos, es un deslumbre, es una cosa que no pueden ver a él, no lo pueden ver, ¿no? O sea, están cubiertos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí está Isaías, ese gran santo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Ahora, hermanos, si él lo dijo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, si él ha hecho esta observación gracias a la luz de Dios, y vio en él y en el pueblo maldad, corrupción en los labios, en las palabras, nosotros también tenemos que pedir esa luz. Para hablar así horrorizado este profeta, ¿a quién vio? A Isaías. Claro, al principio vio a Dios, pero en esa luz vio, pues, ay de mí, sabiendo, ahí se vio a sí mismo con esa luz, con esa gracia, y vio lo que realmente era el profeta Isaías en sí mismo. Por supuesto que era un santo de Dios, un escogido, un profeta. Pero qué importante es esto. Miremos la profundidad del pecado en la persona de Satanás y sus actividades. Ahí debe ser el zoom del pecado, ¿no? Satanás y lo que hace. Veámoslo a este ser caído, yendo al desierto, donde nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches. Imagínense a un ángel caído, que era bellísimo en la creación de Dios, bellísimo, se cayó, se desfiguró, pero fue al desierto. ¿Quién llevó a Cristo al desierto?
el Espíritu Santo. Y de ahí venía Satanás. La imagen verdadera de Satanás es cuando lo vemos tentando al Hijo de Dios. Imaginen ese atrevimiento, tentar al Hijo de Dios, decirle por ejemplo, yo soy dueño de todo esto y le hizo ver todos los reinos, ¿no? Si te postras, yo te doy todo. Ese es el pecado, hermanos, es la maldad del pecado. No hay temor de Dios. Lo peor que puede haber es la falta de temor de Dios. Y todo eso se resume en esta afirmación: el pecado es algo que nos sigue, incluso hasta la misma presencia de Dios. Vamos a orar. Cuidado, cuidado, cuidado. Antes de analizar esto, hay otra observación preliminar inevitable. Si este cuadro que acabamos de ver no nos persuade de nuestra condición total de pecadores, de nuestra desesperanza e incapacidad, si no nos hace ver la necesidad profunda, si no nos hace ver la necesidad profunda de la gracia de Dios en cuanto a la salvación y la necesidad de perdón y del nuevo nacimiento con una nueva naturaleza, entonces no hay nada que lo haga. O sea, si esto no nos deja ver mi corrupción profunda y por tanto necesito una intervención de Dios que me regenere y me haga de nuevo, ¿qué otra esperanza puede haber? Y esta es la obra de Dios, hermanos. Cuando uno se ve inmundo, puede clamar: Dios bendito, ten misericordia de mí. El Nuevo Testamento argumenta poderosamente acerca de esta absoluta necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado es asunto de disposición, no solo de acciones. Disposición, condición e inclinación. Eso está ahí, no va a cambiar. Va a trabajar hasta el último de nuestros días, hasta que partamos de este mundo o hasta que el Señor vuelva. Él va a combatirlo. Tal es su naturaleza. Y eso forma parte vital de nosotros. De nosotros. La carne. Dormimos con la carne. Imagínense el peligro. Veremos unos cuantos versículos. Juan 3, 2 al 7. Juan 3, 2 al 7. Está hablando de el maestro Nicodemo y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es eso? Una alabanza. ¿Quién puede hacerlo? Pero solo Dios conoce el corazón de Nicodemo. En las bodas de Caná, de Galilea, muchos creyeron en él. ¿Se acuerdan de ese texto? Muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba. ¿Por qué? Conocía lo que había en el hombre. Esa es la verdad. Entonces este maestro no lo vamos a juzgar más allá de la Escritura, pero Jesús le sale con otra cosa. Le dice, versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un ciego se quedó ciego. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren su estado, su nivel del maestro de Israel, carnal, nivel carnal. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ni ver ni entrar. ¿Por qué? Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea, quiere decir, es absolutamente imprescindible que seas hecho de nuevo, regenerado. De otra manera, no tienes parte con lo mío. Así de serios, hermanos. ¿Hemos nacido de nuevo? Ya, todos. ¿Sí? ¿Seguro? Cuidado, ¿no? Efesios 2:1. De memoria, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros
Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué bello versículo, cortito y precioso. ¿Cuándo nos dio vida espiritual y eterna? ¿Cuando estábamos heridos? Muchos dicen que estábamos heridos. No, Señor. Muertos en delitos y pecados. O sea, el ser humano que no pasa por esa experiencia se extravía, hermano. Se pierde a la muerte física, se pierde para siempre. Para siempre. Aunque los que vayan a su velorio le digan, vuela alto, vuela alto. Es un disparate. ¿Dónde va a volar? Ya ha descendido. Terrible, hermanos. Tito 3:5. Tito 3:5. He escuchado esa frase hace 2 días. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, hay un lavamiento en la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y eso nos hizo, dice Pablo, Dios nos hizo, fuimos objetos de ese grande favor de Dios. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Aquí es clave. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nos hizo nacer. Hay que nacer de nuevo, sí, pero si Él no lo hace, no hay cómo. Y el hombre se extravía nomás justamente por su culpa. Es culpable. 1 Pedro 1:3 es un paralelo. 1 Pedro 1:3 es el paralelo. Dice, bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Obra de Dios. Hermanos, miren esto. El nacer de nuevo es responsabilidad humana y soberanía de Dios. Jamás uno que no ha sido regenerado y esté en tormento podrá decir, tú no me has regenerado. Jamás. Porque ni siquiera quiso saludarle en la mañana. ¿De qué está hablando? ¿No? Ahora, sigamos la argumentación más allá de esta vida y de este mundo, más allá de la muerte y del sepulcro. Y contemplémonos en la presencia de Dios, en la eternidad para siempre. Ahí vamos, ¿no? El cristiano muere y va a la eternidad con Dios, a la presencia de Dios. Por siempre es una forma de decir eternamente, porque ya no hay siempre en el sentido de tiempo, de duración. Es un estado de gloria tremendo. Entonces, ¿acaso no es el nuevo nacimiento algo esencial? Absolutamente esencial. En las instrucciones sobre la piedad que estamos viendo en el Sermón del Monte, todas las instrucciones que nos viene dando Cristo en el Sermón del Monte hasta donde ya hemos llegado, tenemos en forma implícita en casi todas sus afirmaciones esta doctrina definitiva de la regeneración, de la naturaleza del hombre nuevo en Cristo Jesús. Siempre está implícito allí, porque el sermón, para comenzar, es para los cristianos. Le hablo a los cristianos. Pero había abajo pues otra gente que puede oír, ¿no es cierto? Pero el que puede, el que tiene las bienaventuranzas y obedece el sermón del monte, es el creyente. Esto lo enseña el Señor al pueblo cristiano, no al pueblo no cristiano. En su advertencia a nosotros, Jesús es fiel. Hemos de ser cuidadosos, no sea que nuestras mismas oraciones nos hagamos culpables de la hipocresía de los fariseos en las oraciones. Por eso dice que este mal nos sigue hasta en el lugar de la oración, hasta en el cielo, porque en el lugar de la oración tocamos el cielo. Nuestro Padre está ahí, estamos en comunión. Ahora, examinemos este tema en general antes de el Padre Nuestro, la oración conocida generalmente como el Padre Nuestro. Vamos a entrar ahí. Maravilloso, muy bien. Entonces, miremos la introducción a la oración tal como Cristo lo enseña, y en estos versículos, y lo haremos en 2 secciones. Ahora, miren qué interesante es esto. Hay una forma equivocada de orar
y otra genuina. Nuestro Señor se ocupa de ambas. No esta forma, que es falsa, sí esta, vayan por ese camino. Lo mismo que es con la limosna, ¿se acuerdan? Lo mismo. El problema de la forma equivocada es que, miren, el problema de la forma equivocada de orar es este, para que sepamos y estemos advertidos nosotros, para que no caigamos en estos errores. El problema de la forma equivocada es que su mismo enfoque, el enfoque de la oración es erróneo, porque se concentra en sí mismo y no en aquel a quien se ora. ¿Qué les parece? Es peligro, ¿no? Enfocar la cosa en el que está orando. La otra vez teníamos un cuadrito en uno de los grupos de WhatsApp que decía consejos o frases de hermanos sobre la oración, y había una que decía: cuando ores al Señor, no mires el problema, mira al Señor. No sé cómo voy a orar, estoy orando y estoy viendo el problema, cómo se magnifica. El consejo es que en la oración mi mente está absorta totalmente en Él y en Él. Jesús lo muestra gráficamente cuando advierte, nos advierte de no hacerlo así, cuando dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. El Señor le pone su firma ahí y ya tienen su recompensa. O sea, ellos hermanos se colocaban en pie en las sinagogas, pero no en cualquier lugar, en un lugar alto. Era importante para ellos, un lugar prominente, para ser vistos. Y mientras los veían, ellos alimentaban su ego y hacían oraciones largas y altisonantes, hipócritas. Dios, Cristo, mira eso y dice: esto no sirve para nada. Ahora recordemos la parábola de Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, miren la introducción, hermanos. ¿A quién se dirige esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Qué necedad más grande. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ahí está, hermanos. ¿Cómo? Puesto en pie. Es muy importante para el fariseo estar de pie. Oraba consigo mismo. Este detalle no percibe mucha gente, muchos hermanos. ¿A quién oraba? A Dios, no, pues oraba a sí mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ¿quién es Dios entonces? ¿Ya? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿De dónde sacó este hombre esta luz? Si no está la gracia de Dios. Díganlo. ¿No hay cómo? No hay otro. Jesús concluye y dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, lo cual quiere decir: y no el otro. Cuidado con este lenguaje antiguo. Y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También aquí Cristo, hermanos, nos dice que los fariseos se ponen de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Van a los lugares visibles y oran para que los hombres los vean. El hombre que se dirige al templo a orar, deseoso de dar la impresión de devoción, porque esa era la carga de su alma, se detiene en una esquina, ora en voz alta, hasta la próxima esquina, así hasta llegar al templo. Necesita ser alimentado, estimulado por el público. Necesita. Esa es la maldad del pecado. Por esta misma razón, cuando entra al templo, se ubica en un lugar alto. Desea que todos sepan que él ora. Y no digan: este hombre ora. Con esta es feliz. Claro, yo oro. ¿No? Anhela tal reputación. Pero ese interés en sí mismo, viciará todo lo que se proponga hacer. Viciará, anulará. Delante de Dios no es nada. Ahora, este es el primer cuadro, el principio. El segundo cuadro consta de palabras. Acabamos de ver qué hace.
Ahora escuchamos qué dice. Y orando no uséis vanas repeticiones de Cristo, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es Mateo 6:10. Dice, no usen vanas repeticiones. Muy bien, ahora. Piensan que la eficacia de la oración depende de lo mucho que se ore, o de la forma particular en que se lo haga. En conjunto tenemos, entonces, la pose, la postura y las palabras. El fariseo tenía su pose y sus palabras. Dos cosas terribles que Cristo denunció inmediatamente. Entonces, hermanos, uno debería estar interesado en sí mismo, como nuestro Señor explica. Esto es algo muy sutil. Jesús nos dice, esto, estoy describiendo en ellos, es muy sutil, te puede engañar a ti. El sermón del monte es para ti, cristiano, es para mí. Y esto que estoy denunciando en ellos, te puede pasar a ti, aunque seas cristiano. Si no, no nos hablaría de esto, ¿no? No siempre es evidente, como lo vimos en el caso de dar limosna, pero puede ser muy sutil, muy tenue. El mismo hombre que nos pone sobre aviso en contra de ese pecado puede ser culpable del mismo pecado. Que cada uno se examine. Este pecado toma otra forma muy sutil. Nuestro Señor dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Esto me ha parecido hermoso, hermanos, esta parte. Miren este consejo, entra en tu aposento cuando ores y cerrada la puerta, ora. Tres cosas, entra, cierra la puerta y ora. ¿Ya? Ahora, esta frase es profunda. Muy bien, pero alguien puede orar en secreto. Alguien puede orar en secreto de tal forma que todo el mundo sepa que él ora en secreto. Puede pasar eso. Así es el engaño. Digamos, yo oro en secreto. Yo tengo, digamos, mi cuartito y todos saben que, ¿no? Y cuando entran, yo quiero que sepan que todos, quiero que sepan que yo estoy orando en secreto. Pero si saben, ya no es secreto. Es el problema, ¿no? Y no es necesariamente un cuartito o un cuartucho. No, vamos a ver qué es. Cuando uno se encuentra en su aposento con la puerta cerrada, ¿cuáles son los pensamientos que le vienen? El cristiano que no ha pasado por esto, creo que no existe. Vamos a ver. Un pensamiento que le puede venir al cristiano que cierra la puerta para orar es que otras personas saben que él está ahí y orando. Un poco repitiendo lo anterior. Esto no es nada llamativo y palpable como en el caso visible de los fariseos en aquellos tiempos, ¿no? Del Señor. Pero es real hoy. Hay un peligro hoy de esa naturaleza. Y es otra vez tan sutil que siempre debemos tenerlo presente. Y lo negativo que uno quiere evitar se vuelve positivo en lo que llegamos a creer. Entonces, hermanos, el peligro está ahí y Dios nos advierte. ¿Ya? Vayamos un poco más allá. Otra forma que asume esto es el terrible pecado de orar en público para producir algún efecto en la gente y no con el deseo real de acercarse a Dios. Eso es grave, ¿no? Por ejemplo, con esta enseñanza más, yo decía, por ejemplo, he percibido algunas oraciones de algunos hermanos y creo que era una cosa así, pero no sé, Señor, cuidado, yo estoy juzgando y no sé así, ¿no? Entonces, pero he notado unas poses, unas cosas, ¿no? Y oraciones así fuertes, pero ¿cuál es la motivación que denuncia el Señor? Que por dentro, aunque sale la voz con la oración, tiene otros deseos, que los demás escuchen su oración. Y qué lindo ora. ¿No será esto aplicable a las llamadas hermosas oraciones? Hay un tiempo en que se hablaba de hermosas oraciones. Ahora, hay oraciones hermosas, ¿no? Bueno, podemos decir, a ver, hay registradas algunas oraciones de santos, pero son profundísimas. Pero cuando estaba de moda esto hace unos siglos, hermosas oraciones, creo que no se refería a eso. No, eran para alimentar el ego nomás, ¿no? ¿Deben ser alguna vez hermosas las oraciones? Pregunto. Hay quienes afirman que todo lo ofrecido a Dios debe ser hermoso.
que hay que construir con cuidado las frases y las palabras en el momento de orar. Imagínense construir frases y palabras escogidas, rebuscadas y elevar, como para que uno diga, qué lindo orando. Pero no es la oración finalmente, hermanos, una conversación, una comunión con el Padre. Hace pocas semanas de Spurgeon, Charles Spurgeon, oí un consejo en uno de sus sermones en audio. Dice, ora con tus propias palabras. Y insiste, realmente estaba detectando eso, ¿no? De orar con palabras buscadas. ¿Cómo al Señor le vamos a buscar palabras? Ni Él no necesita ni nuestras palabras. Spurgeon dice, ora tus palabras, es sencillo con Él, Él te entiende. Qué bello consejo, ¿no? Entonces, ¿quién además entre los humanos busca decirle a la persona que ama frases con palabras rebuscadas, con perfección de palabras? No, tampoco, ¿no? Eso sería también una hipocresía. La comunión e intimidad genuinas tienen en sí algo esencialmente espontáneo. Hablar con el Señor espontáneamente. Una persona no letrada, cristiana, se acerca al Señor y empieza una frase y no puede concluirla porque no tiene mucha instrucción. Dios lo recibía con beneplácito esa oración y le ha respondido. Entonces el principio rector es que todo el ser de la persona que ora se concentre en Dios y olvide lo demás. Es el principio rector de la oración, no es más que la persona que ora se concentre en Dios y olvide todo lo demás. O sea, yo, las personas, las cosas, todo. Ese es el aposento para orar en secreto. No esperemos que alguien nos diga qué lindo oras, hermano. Es una trampa, hermano. Y para los predicadores, hermano, ¿qué palabra da usted? ¿Qué tiene? Es lo peor que nos pueden decir. Eso no es un halago, es un insulto. Porque nos están diciendo, y ahora no va a pasar nada, tranquilo. No. Qué lindo predicador. Entonces se trata de predicar lindo, ¿no? Hay que predicar la palabra. Cuando oremos en grupo, miren esta pildorita hermosa. Cuando oremos en grupo, concentrémonos en nuestro Padre. Todos en nuestro Padre. No, a ver, ¿qué está orando este? A ver, ¿qué orará este cuando le toque? Concentrémonos todos en nuestro Padre. Claro, oremos bíblicamente. Porque si no oramos bíblicamente, entonces hay un problema, ¿no? Conozcamos la palabra y oremos conforme a la palabra. La iglesia puede convertirse en una entidad digna, educada, refinada y olvidar algo, la comunión con el Dios vivo, que es un negocio malo. El segundo problema con este enfoque equivocado está en concentrarse en la forma de la oración o la cantidad de tiempo que se ora. Y esto puede ser muy lindo para los que oramos. A ver, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería o vana repetición serán oídos. Dios no está interesado en abundancia de palabras, así como una ráfaga de frases, nada de eso, hermanos. Todos sabemos que son vanas repeticiones. Todavía se practica en muchos países orientales, no sé exactamente en cuáles, donde tienen ruedas de oración. En el catolicismo se lo hace al pasar las cuentas del rosario, ¿se acuerdan? Y en otras instancias, ¿no? Repetir. No sirve para nada. No sirve. Hay quienes dan gran importancia a dedicar un tiempo determinado a la oración. A ver, un tiempo determinado a la oración. Ahora, en cierto sentido, es bueno reservar un tiempo para orar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Miren, si lo que nos preocupa ante todo, ¿no?, orar durante ese tiempo determinado, es el tiempo que he orado y no el hecho de orar, más valdría que no hubiera orado. Puede ser una rutina peligrosa que cada uno se examine. Digamos que yo me separo 30 minutos en la mañana, entonces empiezo y ya estoy mirando, ya estoy 18 minutos, ¿no? 5, no pasa el tiempo, 26 y yo 5, no sirve para nada. Hemos perdido el tiempo. No se trata de eso. Muchos hombres han orado muchas horas
hermanos nuestros santos, varias horas al día, pero no tienen noción del tiempo, no tenían noción ni metas. Ayer oré 3, ahora oré 4 horas. No había. Hay un hermano que dijo, tengo tanto que hacer hoy día, que lo primero que hago en la mañana es orar 4 horas. Pero no estaba pensando en lo mecánico de las 4 horas, sino en estar con Él, entregarse a Él. Otro peligro se muestra también en otra forma. Por ejemplo, grandes santos han dedicado siempre mucho tiempo a la oración y a estar en la presencia de Dios. Por consiguiente, tendemos a pensar que la forma de ser santos es dedicar mucho tiempo a la oración y estar en la presencia de Dios. Pero el punto importante para ese gran santo no es que dedicaba mucho tiempo a orar. Fíjense, no dedicaba mucho tiempo a orar. No se pasaba el tiempo mirando el reloj. Simplemente sabía que estaba en la presencia de Dios. Si sabemos eso, y sabemos cuándo es así, hermanos, es un manantial hermoso de comunión. La oración era su vida. No le preocupaba saber qué tiempo había orado. Pero estando con el Señor pasaron las horas. No se puede imitar sus horas, sino su comunión. Es lo que vale. Lo mecánico puede echarlo todo a perder. Entonces nuestro Señor dice acerca de esto: no faltan los que quisieran ser recordados como hombres de oración, que elevan oraciones hermosas. Bueno, ya tienen su recompensa. Que nos recuerden como hombres de oración, como un título medio, ¿no? En vez de yo quiero ser imitador de ese hermano que oraba y pasaba tiempo en la presencia de Dios. Muy bien. Ahora pasemos a la forma correcta de orar. Ahora esta es la forma correcta de orar. Hay un modo adecuado de orar y también en esto el secreto radica en el enfoque. Esta es la esencia de la enseñanza de nuestro Señor. A ver, Mateo 6, del 6 al 8. Mateo 6 al 8. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué quiere decir? Que lo único que importa es estar conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Nos hemos acercado a Él. Nuestro foco de atención ha sido Él, o sea, tú. Esto es lo único que importa. Se le ha llamado a los hermanos en el siglo pasado recogimiento. ¿Han meditado en esa palabra? Yo la vengo meditando un poco, es bien linda. Recogimiento es desprenderse de todo y concentrarse solo en Él, en nuestro Padre. Eso es. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar en el proceso de exclusión. Primer proceso, exclusión, o sea, excluir. Para asegurarme de que soy consciente de acercarme a Dios, tengo que excluir ciertas cosas. Voy a entrar en ese aposento retirado, sin ningún peso. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, no significa esto descartar, como algunos que lo han interpretado, la reunión de oración. Sería absurdo, porque Dios mismo la enseñó y la recomendó. Hay ejemplos en las Escrituras, ¿no? Reunidos para orar. Hay ciertas cosas que debemos excluir, ya sea que oremos en público o en privado. Siempre hay cosas que excluir antes de entrar al ámbito de la oración al Señor. He aquí una de ellas. Hay que excluir y olvidar a los demás. ¿Ok? Y yo voy a excluir, o sea, no voy a pensar en nadie de ustedes ni de nadie. Tú igual, nadie. Solamente estás mirando el trono. Porque la gente puede estar orando y pensando en otros hermanos. No está orando, ¿entienden?
Bien, entonces, excluir a los demás. Uno se excluye y se olvida de los demás y de sí mismo. Yo no pienso en mí. Miren eso, hermanos. Esto es lo que significa entrar en el aposento. Se puede entrar en el aposento mientras se camina por una calle muy transitada, tranquilamente. Se puede, porque es interno, es del corazón del hombre. Y mientras uno va de una habitación a otra de la casa, puede estar en el lugar secreto. No es físico necesariamente. Se entra en el aposento cuando se está en comunión con Dios y nadie sabe lo que uno está haciendo. ¿Qué tal es? Se entra en comunión con Dios cuando uno acude al Señor y nadie sabe lo que está haciendo. ¿En la calle puede pasar eso? Claro, porque yo no estoy con mi cara de oración y con las manos levantadas. Estoy caminando, pero estoy en mi lugar secreto. O ahí tomando un café por ahí. Estoy con Él. Es lo lindo. Un predicador no ora para el pueblo o dirigiéndose al pueblo antes del sermón. Imagínense una predicación del predicador que está a punto de empezar su predica. La otra se oye unos 6 minutos, 6 y más. No es correcto. Una oración pública es breve. Las oraciones privadas o de grupos son largas. Muy bien. Una vez hecho esto, hermanos, excluirse y olvidarse de sí mismo. Ahí hemos terminado. Esto es lo que el Señor nos dice que hagamos. De nada sirve entrar en el aposento, cerrar la puerta, y todo el tiempo estoy lleno de mí mismo y pensando en mí. Y hermanos, enorgullecido de mi oración, quizá. O bombardear al cielo, si se puede decir así, con palabras. No, hermanos, tengo que excluirme tanto a mí mismo como a los demás. Mi corazón ha de estar abierto única y totalmente a Dios. ¿De acuerdo? El salmista dijo: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón. O sea, todo para el Señor en nuestro tiempo de oración. A ver, hagamos esto. Yo creo que ya lo estamos haciendo, pero tratemos de entender o de medir el grado de distracciones que nos vienen a la mente, ya sea con personas, mi familia, otros hermanos o situaciones. Entonces no se ora. Entonces aprendamos a excluir todo para orar al Señor. Es la esencia de la oración. Ya, vamos a hablar con Dios. O sea, exclusión. Exclusión, exclusión. No quiero saber nada de nadie. Estoy con mi Padre. Qué valioso, hermanos. El siguiente paso es comprensión. No olviden exclusión, ahora comprensión. ¿Comprender qué? ¿Comprender qué? Debemos comprender que estamos en la presencia de Dios. Significa comprender quién es Dios y qué es Dios. Antes de comenzar a pronunciar palabras, deberíamos siempre hacer esto. Deberíamos hablar un poco con nosotros mismos. ¿Ya? Hermanos, antes de comenzar no podemos ir a acercarnos a un lugar para orar. Digo, mi hora de oración, me pongo rodillas, digamos, y empiezo a hablar. No. Dice, Dios está en el cielo, tú estás aquí abajo. Sean pocas tus palabras. Hay un salmo: iré a ti temprano y esperaré. Esperar. Es un arte muy lindo, hermanos. Entonces yo puedo decir: Señor, voy a entrar ahora. No, Ángel, tú vas a entrar ahora a la presencia de Dios, vas a estar con Él. Tranquilo, no te preocupes de nada. Vas a hablar con el Eterno, lleno de poder y majestad. Es un fuego que consume, de ese Dios que es luz y del cual no hay tinieblas. Es Dios y es absolutamente santo. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces no empiezo a hablar, sino que quizá un gemido. De pronto, algún momento viene: Señor, es muy lindo practicar esto, pero el arte de la oración no es arrodillarse y empezar a... No, hermanos. Debemos concentrarnos y entender todo esto. El Señor insiste en que deberíamos comprender que además de esto, Él es nuestro Padre. Qué importante es eso. Comprender que Él es Dios y es nuestro Padre. Y cerrada la puerta, ora a Dios, dice,
ora a tu Padre, ora a tu Padre. Entonces hay temor y hay confianza. Nunca hay solo una cosa. Hay temor de Dios y hay confianza porque es nuestro Padre. La relación entre padre e hijo es muy lindo. Cuanto más si se trata de un cristiano con su Padre celestial. Y hay otra cosa que hay que comprender. Él ya sabe lo que vas a orar. Qué lindo. Uno puede decir, ya no, tranquilo. Pero Él ya sabe porque Él es el Señor, Él es Dios. Ese es nuestro Padre, hermanos. Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hubiéramos tenido jamás ese Padre. Ya entonces somos hijos suyos que acuden a su Padre. Él sabe todo de nosotros, sabe nuestras condiciones, necesidades, sabe todo. Y tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, ¿no? Hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Ahora, Efesios 3:20, recta final, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué les parece? ¿Han captado? Y aquel Dios que es poderoso, ¿qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria, ¿no? Entonces esta es la idea, hermanos, de la oración. No es hacer algo bonito, no es mecánico ni matemático. Debemos comprender, después de excluir todo, comprender que Él es Dios y es nuestro Padre y tengo una relación íntima con Él. Finalmente, confianza, acudir a Él con confianza, con la confianza de un niño y pedir, ¿no? Él es nuestro Padre, entonces podemos pedir. Él sabe de lo que tenemos necesidad, Él sabe, entonces pedimos nosotros, Señor, estas son mis necesidades, y se le pide, Padre, dame esto. Ahora, Dios quiere que nos vaciemos en Él con nuestros pedidos y también con la ansiedad que nos pueda venir. Si hay ansiedad, dejarla ahí. Señor, estoy ansioso por esto, he sufrido, estoy sufriendo, te lo dejo a ti, Padre, todo el tiempo, Padre. Y es Padre, pues, hermanos. Nos dice que tengamos hambre y sed de justicia y que la busquemos. El Padre nos dice que oremos sin cesar, ¿se acuerdan? Orar sin cesar, lo cual no es repeticiones mecánicas ni hablar mucho. Significa que cuando oro sé que Dios es mi Padre, que se compadece en bendecirme, se complace en bendecirme y que está mucho más dispuesto a darme que yo lo estoy para recibir. Ese es nuestro Padre. Amén, hermanos. Entonces, así, resumiendo, excluimos, comprendemos y presentamos nuestras situaciones a nuestro Padre, que está en secreto. Estamos en un lugar secreto. Dios desea que acudamos a su presencia. La consecuencia será que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas bendiciones hay esperando, hermanos? Él puede hacer por nosotros mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Creamos en esto y vayamos a Él con confianza sencilla. No es mecánico, Señor, no, es pensando en Él, o sea, acariciándole con nuestro espíritu. Padre, tú me has hecho tu Hijo en Cristo, tengo estas situaciones, y mencionamos uno por uno. Hay que tomar tiempo, ¿no? Hay que tener intimidad con el Señor. Amén, hermanos, vamos a repasar los jueves, Dios mediante. La gracia de Dios sea con ustedes. Amén.